Hola, Camilo estaba antes que yo. Entonces, buenos días, buenas tardes. Gracias, doctora Granado, gracias, Ceditas, por la invitación. Creo que la charla queda muy bien concatenada con lo que habló el doctor Sebastián antes, el doctor Márquez antes que yo. Y pues desafortunadamente para ustedes lo que yo voy a decir del virus del papiloma humano puede alterar su calidad de vida, su forma de ver la vida, sus hábitos, pero hay que decirlo, ¿cierto? Esto es un virus. A ver, como grande la charla, grande el papiloma. Estos virus viven con nosotros. Los virus son parte de la evolución, las bacterias son parte de la evolución. No hay un organismo que no tenga simbiosis con otros microorganismos o con otros virus, pues que realmente no se consideran seres vivos, sino pues una forma de parásitos. Entonces, realmente esto es una adaptación de nosotros a los virus y de los virus a nosotros. En otras palabras, la mayoría de personas que están sentadas acá ya han tenido contacto con el VPH. Eso es algo que ustedes nunca se pueden olvidar. De ahí la importancia, 90% de la población está infectada por VPH o ha tenido alguna infección previa por VPH. Lo que pasa es que, como les dije, los mecanismos evolutivos son tan eficientes, la mayoría de la población aclara la infección. Entonces, de la cantidad de personas que hay infectadas, pues realmente la proporción de individuos que desarrollan una neoplasia asociada a VPH es bajo. Lo que pasa es que como el número es tan grande, pues van a haber más enfermedades, van a haber se ven más números. De ahí que pues eso se tiene que complementar no únicamente con el sistema inmunológico, sino con la inmunización. Y esta es de las vacunas que yo considero ha tenido menos como adhesión. Ahí yo moví algo acá. Bueno, entonces este es un virus, es un virus de DNA, un virus pequeño. Son más o menos 200 tipos. El principal carcinogénico es los virus de la familia papiloma alfa. Y su principal proteína es la proteína temprana early protein, que es la que estaba hablando el doctor Márquez previamente, es la E6. Pero estos virus también pueden producir lesiones no carcinogénicas, sino lesiones benignas, que son los que conocemos ustedes y han visto normalmente como las verrugas. Entonces, son virus de contacto. Entonces, la tuberculosis, les voy a dar un pequeño segue, un pequeño paréntesis acá. Resulta que más o menos antes del desarrollo de la agricultura, cuando no habían centros de población grandes, las infecciones de transmisión contacto estrecho respiratorios eran relativamente bajas. Entonces, la tuberculosis no se manifestó sino hasta el advenimiento de la agricultura, más o menos 5.000, 6.000 años antes de Cristo. ¿Por qué? Pues porque lo que yo les decía ahorita, esto es una adaptación y muchas veces estos microorganismos saltan de especie y bueno, en fin. Y así también se adaptan a nuestros hábitos. Entonces las verrugas cutáneas son básicamente contacto estrecho de niños con adultos o entre niños. Y las infecciones genitales pues son principalmente por transmisión sexual y hablando específicamente del VPH a nivel orofaríngeo es a través de prácticas sexuales, principalmente sexo oral. Y estas son las lesiones que ustedes pueden ver por diferentes variedades de papiloma. La de arriba a la izquierda es la planta de un pie, son verrugas planas, se dan mucho en adolescentes. También hay otras espiculadas que pueden dar en el pabellón auricular, hay otras que se dan en el surco balano prepucial, otras que se van en el rostro planas. Y no todas son de las mismas características. Hay un tumor, este tumor de acá genital, Rothstein-Lowenstein, y esos son tumores principalmente asociados a pacientes inmunosuprimidos por VPH, son cutáneas. Entonces ahorita presentaron un caso de un trasplante renal. Entonces el trasplante renal, aunque tenía VPH 16, era un P16, tenía buen pronóstico, pero ¿por qué de pronto este paciente no tiene tan buen pronóstico?
Es un virus inmunológico, el aclaramiento depende de su respuesta inmunológica. Entonces, claro, si a un individuo inmunosuprimido le estás dando tacrolimus, pues tiene un P16, pues lo tratas, pero este paciente tiene mayor riesgo con respecto a un paciente que no tenga comorbilidades. Esto ya lo comentaron ampliamente ahorita, pero específicamente en orofaringe, nuestro principal candidato, el principal culprit es el BPH16, que está presente en múltiples enfermedades neoplásicas. Y el virus le gusta invadir los epitelios estratificados, usualmente donde hay dos uniones de diferentes epitelios, pero es que se da principalmente en el cuello uterino. Y estos son todos los que tenemos. Entonces, para pregunta de examen, pues para los estudiantes de pregrado, los de bajo grado, usualmente que son los de transmisión sexual, condilomado combinado 6-11, y los de alto grado, pues el 16 y el 18. Casi que el 16, más del 95% de las neoplasias asociadas a orofaringe del escamo celular. Entonces, de ahí la importancia de cuando ahorita comentaban sobre obtener marcadores específicos para el virus al realizar la patología. Esto lo explicaron muy bien ahorita, pero de todos modos es esa capacidad. Recuerden, el control inmunológico del virus se da principalmente por la inmunidad celular. Pero algo interesante es que la vacuna depende de la inmunidad humoral. Entonces la vacuna tú la pones y lo que hace es estimular la proteína L, anticuerpos contra la proteína L. Por eso es que es tan inmunogénica y se complementa con la inmunidad celular. Y hay muchas formas de del papiloma que son benignos, pero que en pacientes que tienen alteraciones de la inmunidad celular producen unos síndromes muy graves. Principalmente hay uno que se llama el síndrome de WIM, síndrome de Wild. Nosotros hemos tenido regularmente esto. Entonces, cuando ustedes vean pacientes con verrugas diseminadas en múltiples áreas o de una presentación muy dramática, hay que pensar que ese paciente tenga un grado de inmunidad, de alteración de la inmunidad celular. Este es el tumor que les comentaba, el Busch-Lowenstein. Esto se da principalmente en pacientes VIH positivos y se van tanto acá en la parte genital femenina como a nivel perianal masculino. Son bastante dramáticos. Y estos son pacientes que han tenido alteración de la inmunidad celular. Esto es una condilomatosis verruciforme. Este tratamiento es quirúrgico, pero también tiene que tener un grado de intervención desde el punto de vista de inmunología. Y para acabarles de complementar, esto es un caso muy interesante publicado en el New England Journal. Es un joven que había tenido antes una encefalitis por herpes y posteriormente comienza a desarrollar múltiples lesiones por BPH, escamos celulares por BPH. Resulta que le hicieron un estudio de inmunodeficiencia y se encontraron que tenían una alteración de los natural killers. Entonces, la única opción que le pudieron observar al paciente fue un trasplante halogénico de médula ósea, donde se pudiera, con el donante, sobrepasar esa alteración de su CNK. Cuando se trasplantó, el paciente curó. Estas son las lesiones antes y después de. Pero algo muy interesante es que también estos virus coaccionan o cohabitan con bacterias y su flora intestinal, su flora cutánea también cambió totalmente. En otras palabras, esto es una simbiosis. Y take home message, con lo que decía ahorita el doctor Márquez. Ustedes, la mayoría, regresan. Bueno, los porcentajes son pequeños, sino que constantes, y por eso es que llegan a infección carcinoma. Pero realmente la progresión es de 10 a 20 años. Por eso es que cuando ustedes hay que hacer el tamizaje periódicamente 2, 3, 4, 5 años, de acuerdo a la prueba que hayas hecho de tamizaje. Pero realmente muy pocas personas llegan a cáncer, sino que todo esto se mitiga y se disminuye dramáticamente si le agregas la vacunación. Bueno, lo que les había comentado ahorita, el cuello uterino es básicamente el BPH, el cuello uterino casi que siempre está asociado y no es algo nuevo, sino que viene de bastante tiempo. ¿Qué tenemos en la fundación para detectar el PCR? El PCR, esto es a nivel solamente genital, vaginal. Se detectan el 16 y el 18 y un pool de los otros oncogénicos. Entonces, hay veces te reportan, es positivo para 16, es positivo para 18 en la citología, o es positivo para estos otros
alto riesgo de papiloma. ¿Cómo se tratan las lesiones severas de piel que son benignas? Básicamente, tratamiento local con crioterapia o tratamiento quirúrgico. En otras palabras, esto es relativamente fácil. Y muchas personas tienen verrugas pequeñas a nivel genital y eso el mismo organismo las aclara. Pero ya entrando un poquito a lo que comentaron previamente, pues sí ha habido, y hablando del epitelio de las lesiones orofaríngeas, sí ha habido un aumento importante en la incidencia de lesiones, principalmente en hombres más que en mujeres, a nivel orofaríngeo. Entonces, atribuirles en 30% al BPH. Y esta es una revisión muy buena, que si la quieren, es un Nature Review de todo lo que ha sido el tratamiento, lo que ha pasado últimamente con el BPH. Como se mencionó previamente, el sitio de aparición principalmente es en las amígdalas, parte posterior de la lengua, el velo palatino. El estudio histopatológico primordial y que tenemos disponible acá es el marcador P16 y NK45. Ese es el marcador que te dice que hay asociación con el BPH y que no es un escamo celular no asociado a BPH. Ustedes ven acá en las gráficas superiores cómo los carcinomas de cervix han disminuido tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, pero los carcinomas, acá no está diferenciado por edad, pero los carcinomas escamocelulares faringe sí vienen en aumento. Entonces, ¿qué está pasando? Que es que hay una población como la edad mía que no alcanzó a recibir BPH, vacunación de BPH. Entonces, probablemente, y esto es lo que se estima y se espera, que con el advenimiento de las vacunas y nuevas vacunas que tienen más cobertura inclusive, pero principalmente contra la 16, en un tiempo va a haber disminución, o bueno, se espera una disminución de la aparición de carcinoma de escamos celulares, porque como se dijo previamente, es una de las neoplasias que está aumentando más en los últimos años. No se los olvide, ya se los comentaron, E6, la P53. Y esto es la parte fundamental por la que esa P53 es un supresor tumoral, induce la apoptosis de las células que nos dan. Entonces, las células infectadas por el BPH se adhieren al P53, lo metilan y deja de funcionar ese control de apoptosis para evitar que hayan células que se repliquen y llegan a cáncer. Diferenciación grande, ¿cierto?, entre el HPV positivo orofaringe escamocelular y el HPV negativo escamocelular. Usualmente la edad es un poco más temprana en el BPH positivo. Se ha visto mayor presencia en hombres, mayor presencia en países desarrollados, y un dato curioso, en Mozambique o en ciertas partes de África donde el sexo oral no es una práctica común, la incidencia de escamos celulares es muy baja. La incidencia está aumentando, pero depende del país donde ustedes lo estén viendo. El número de parejas, principalmente sexo oral, es un factor de riesgo para esta neoplasia. Como lo dijeron previamente, el tratamiento es mucho más fácil, y de hecho se ha minimizado la terapia con respecto a un escamocelular. Ahorita realmente lo que se hace es manejo quirúrgico, radioterapia, certolizumab y cisplatino. Yo como infectólogo pues menciono esto porque es que esto pues no es únicamente los infectólogos, todo el mundo tiene que dar de quimioterapia. Pues no lo que sabe un hematólogo ni un oncólogo, pero es que realmente la cantidad de gente que recibe algún grado o tiene una enfermedad hematológica o oncológica es muy frecuente, y muchas veces llegan los pacientes a urgencias con efectos secundarios de estos medicamentos y nadie los identifica. Entonces hay que tener algo de conocimiento de este tipo de medicamentos. Lo mismo que pasa en el epitelio estratificado femenino pasa a nivel de la orofaringe. Con los años van apareciendo las lesiones. ¿Qué es el problema que mencionamos ahorita? ¿Cuál es la presentación clínica? Pues es que es muy inespecífica. Entonces, de pronto las personas que ya asistieron a esta charla ven, alguien les dice, tengo una masa, me duele acá, la lengua, la hipofaringe, estar pensando y tener estos como los diagnósticos diferenciales, especialmente si ya tienen cierta edad.
Recuerde que los tumores y los cánceres también están asociados a la inmunosenescencia. Entonces, por eso es que hay mucho más, después de que la enfermedad cardiovascular ha sido también manejada y también direccionada y también intervenida, que es lo que estamos viendo últimamente en los últimos 20 a 30 años. Más cáncer. Y esto también se los mencionaron ahorita, el marcador P16NK4A es un marcador indispensable en términos de pronóstico y de tratamiento cuando tengas un diagnóstico de un carcinoma escamocelular, porque realmente son los que tienen son los que tienen mejor sobrevida. Entonces hay que hacerlo también se hace DNA. En este momento en Fundación no tenemos DNA hibridizada, que estaría faltando porque es importante también como marcador para determinar la sobrevida. Y otro amigo, no únicamente es el BPH, hay otro amigo que produce también infecciones a nivel de, neoplasias orofaringeas, el Epstein-Barr. Y usualmente se da en adultos con descendencia del sudeste asiático, pero con alimentación occidental. Entonces se ha visto mucho eso, que la incidencia es menor en Taiwán o en la península de Indochina con respecto a los familiares de inmigrantes que han estado en Canadá y en Estados Unidos. O sea, aparente no únicamente es la susceptibilidad genética, sino la exposición ambiental o los contaminantes. Por eso es que el cigarrillo, tanto para el escamocelular asociado a VPH como no asociado a VPH, es un marcador un factor de riesgo muy importante, al igual que el alcoholismo. Bueno, entonces pues ya hablamos del VPH, me quedan 8 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vacunar a todo el mundo. Fácil, ¿sí o qué? La vacuna está disponible. En este momento ya hay campañas que van del 4 al 9, pero desafortunadamente en Colombia la adhesión de la vacunación del VPH ha bajado después de los últimos 10 años. Y es como contraintuitivo, ¿cierto? Ustedes pensarían que todas las bondades que trajeron las vacunas de COVID va a hacer que la gente se adhiera más a la vacunación. Con la vacuna de VPH hay una connotación como social, porque es que usted le está poniendo una vacuna a un niño de 9 años que no ha tenido actividad sexual antes. Entonces usted dice, ¿pero para qué? Entonces, por lo que hay que pensar es que usted lo que está poniendo es una vacuna a un niño o a una niña que va a ser más efectiva si la aplica tempranamente, 3 dosis, con respecto a una que aplicas cuando ha tenido el primer contacto sexual. Porque como le dije, el 90% de las personas que están acá ya han estado en contacto con VPH. Usted no, Juan Camilo. Entonces, estas son las vacunas que ha habido. Estas son las vacunas que ha habido. Primero, la primera desarrollada fue el Cervarix 16 y 18 y era bivalente. Pero en 2009 apareció la Gardasil, que te daba 16 y 18, y el 6 y el 11, que son de las ¿qué tipo de verrugas? Genitales, ¿cierto? Y la 9, que ya está más o menos 2018, 2017, en Colombia está disponible solamente a través de MIPRES, que también te amplió más números de VPH, ahorita está 9, y próximamente vamos a hacer estudios de vacunación con la industria acá en la Fundación Valle del Lili, vacunando una sola dosis con respecto a 3, esto va con la industria, y otro estudio que planteamos hacer es que vamos a comparar 9 con 14. Entonces, estos son los estudios que han mostrado, pues definitivamente cuando se compara, acá solamente están comparando la 9 con la 4. Entonces, la 9 con la 4, la incidencia de neoplasias que están dentro de las 9 ha disminuido notoriamente. En conclusión, es una vacuna que debe aplicarse a la gente joven, niños, idealmente, evitar que el niño ya esté vacunado antes del inicio de la actividad sexual. Y el doctor Márquez dijo ahorita que iba hasta los 26 años, 25, ¿cierto? Pero hay pacientes inmunosuprimidos que la edad de vacunación se está ampliando hasta los 45, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y algo muy triste que me parece a mí en mi consulta
que es que los ginecólogos o los cirujanos me mandan a los pacientes para que yo los vacune, ¿cierto? ¿Quién tiene que hacer la vacunación? Pues el médico que está viendo al paciente, independiente que no tiene que mandarlo al infectólogo. Entonces, eso es un cambio de cultural que tenemos que hacer desde el punto de vista de la práctica médica, que cuando usted llega un paciente a la consulta, sea de medicina interna de cirugía y tiene 60 años, pues aplíquele la vacuna de herpes recombinante. La doctora Ana María está conmigo en este momento, es la fellow de infectología y en este momento tenemos para 3 o 4 pacientes con herpes zóster hospitalizados. Y ya hay vacuna recombinante para herpes, acaba de llegar, para herpes zóster. Es de las mejores vacunas que se puede aplicar a una persona después de 50 años, es esa. Vale 1.800.000, pero si se le hace un MIPRES y Sura la está autorizando rápidamente, porque es que si usted compara 1,5 millones con 2 días de hospitalización, ¿cuánto es? Ya hizo todo esto, ya se le ganó lo mismo el neumococo, lo mismo los refuerzos de tétano. Yo he visto tétano, he visto pacientes con tétano de 60 años. Entonces, siempre que vean a su papá, a su abuelito, a sus tíos, sus familiares, especialmente antes de iniciar la inmunosupresión, hay que pensar en actualizar el esquema de inmunización. ¿Por qué? Miren esto tan bacano. Miren esto, estos son los pacientes que nunca han sido vacunados. Y esta es la incidencia de los pacientes que se vacunaron antes de los 17 de enfermedad oncológica asociada a cáncer cervical, y estos son los que se vacunaron, que sigue siendo buena, pero después de los 17. Bacanísimo, ¿sí o qué? Esta es la que tenemos ahorita disponible, es una vacuna muy, ¿cómo se llama esto? Muy benigna. No sé, ustedes están muy jóvenes, pronto los más grandecitos se acuerdan lo que pasó en Carmen de Bolívar, si no estoy mal, cuando estaban aplicando VPH a niños en un colegio. Entonces hubo un caso de, pues no, esto no es la forma de decirlo, pero esta es la única palabra que me acuerdo, histeria colectiva. Entonces como que le aplicaron a una niña y la niña y ya todas entonces, y esto se hizo múltiples estudios y realmente es una vacuna de las menos reactogenicidad es esta. Gardasil. Pero ¿cuál es el problema? Vea este. Vayan al infectólogo que lo vacune. Pues yo se las hago. Jorgito me ayuda. Pero es el MIPRES, o sea, y eso no es tan difícil. Eso se demora 1 o 2 minutos. Y piensen en el beneficio que usted le está brindando a un individuo cuando lo está vacunando. Piensen en su papá, en su mamá, en su abuelito. ¿Algún abuelito ha tenido herpes zóster por acá? Eso duele. Y el pobre viejito estaba con dolor por ahí 6 meses. Entonces, afortunadamente los radiólogos no tienen que hacer MIPRES, ¿cierto? Entonces, porque mire lo que les decía ahorita con la adherencia a la vacunación. Ha caído notoriamente. Como les decía, es una vacuna muy, muy benigna, o sea, no tiene nada del otro mundo. Y esto es lo que les decía, que en pacientes VIH de pronto se puede vacunar inclusive después de los 25 años. Y uno puede proponer que se den las 3 dosis. Yo veo mucho paciente inmunosuprimido y pues obviamente la mayoría de pacientes que uno ve ya han tenido algún tipo de actividad sexual, igual trato de vacunarlos. Tratamos de vacunarlos. Les dejé de último esto porque realmente el hueco de la vacuna en términos de protección era carcinoma celular, orofaringe. Ese era el hueco. Pero afortunadamente, o sea, sí había mucha dato estadística fuerte de todas las neoplasias genitales en prevención de la vacuna para desarrollar enfermedades neoplásicas del cuello uterino y de pene y de ano. Pero esto lo acabaron de presentar en mayo y es un estudio muy grande poblacional donde se demostró que la vacunación también es muy efectiva para prevenir el escamo celular orofaringeo, principalmente en hombres. ¿Por qué en hombres? No se sabe bien qué pasa, de pronto las mujeres per se tienen menor incidencia, entonces no se sabe si está ya jugando un papel el que han sido vacunadas, que ya un número grande de la población que está vacunada. Y muchas gracias.